Hola, mi nombre es Daniela Cabrera y en este corto video pretendo resumir los aspectos que según mi criterio considero más importantes sobre uno de los temas estudiados en la especialización en tecnología educativa. Se trata de la metáfora educativa. Basaré mi discurso en 3 ideas fundamentales y me van a permitir que en algunos momentos me apoye sobre una presentación que tengo a la vista. En primer lugar, hablar de metáfora es hablar de comparación. Metáfora habla de la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto al cual no se le describe directamente, sino que se le compara con otro elemento precisamente para facilitar su comprensión. Si vemos este concepto, si lo aplicamos en el ámbito educativo, la metáfora podríamos trabajarla como una estrategia en la que el estudiante puede identificarse con algo que le es familiar, que le es cercano, como por ejemplo un videojuego o un juego de mesa, tal como lo vimos en la especialización en tecnología educativa, pero que a su vez está aprendiendo sobre conceptos, sobre teorías, que quizás presentados de una manera directa no le es tan significativo, no le es tan familiar. En segundo lugar, hablar de metáforas es también hablar de un lenguaje figurativo. Este puede definirse como aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra. Es decir, el lenguaje figurativo o figurado, como también se le conoce, sugiere distintos significados en donde el espectador, en este caso el estudiante, es quien le coloca un nuevo referente, un nuevo significado. Si nos ponemos a pensar en esto, permanentemente en el contexto educativo o en el contexto formativo, los contenidos asociados a elementos reales suelen mezclarse con elementos gráficos, elementos visuales que son metafóricos y que asociados a un lenguaje figurativo pues pueden expresar o pueden facilitar un proceso de enseñanza. Pensemos, por ejemplo, en los relatos y en los cuentos que solemos leerles a los niños en edades tempranas para educarlos en valores, para enseñarles a canalizar sus sentimientos. Esos cuentos o esas narrativas están mezclados de elementos reales y elementos metafóricos, que incluso la gráfica ayuda a que los estudiantes se familiaricen con un concepto que de alguna manera en un principio les puede parecer muy abstracto, pero que trabajado metafóricamente pues le puede parecer muy familiar. El tercer y último punto es el que me lleva a reflexionar sobre los 2 puntos anteriores, es decir, el de la metáfora educativa o la definición muy general que dimos sobre metáfora educativa y la definición que dimos también muy general sobre el lenguaje figurativo. Este tercer punto es precisamente cómo aplicar o cómo emplear la metáfora educativa en la virtualidad. Si bien al hablar de virtualidad pensamos automáticamente en la distancia geográfica que existe entre tutor y estudiantes y los posibles problemas que podría ocasionar esto en un proceso de enseñanza, esto nos obliga a pensar entonces en estrategias, en actividades, en donde tengamos que combinar un concepto, una teoría, con elementos que sean del agrado y del interés del estudiante con la utilización de recursos tecnológicos. Es entonces donde cobra verdadera importancia la metáfora educativa. Cuando pensemos en emplear la metáfora educativa en la virtualidad, en un proceso andragógico, que en lo particular ha sido la mayor experiencia que he tenido, pensemos en que a través del lenguaje figurativo y de la metáfora educativa podríamos acortar la brecha que existe entre el estudiante y el tutor, entre los mismos compañeros, incluso llegando a formarse un proceso de aprendizaje colaborativo muchísimo más significativo. Sin duda, el mayor reto está en cómo el tutor va a emplear esos contenidos metafóricos y cómo logre involucrar a los estudiantes en ese discurso figurativo. El tutor tiene la laboriosa tarea de lograr distraer al estudiante del objetivo académico principal para que llegue a aprenderlo, pero a través de un resultado indirecto. ¿Okay? Y esto a veces no es nada fácil de lograr. Es por eso que en el aula virtual, cuando se diseña una estrategia en donde se aplica una metáfora educativa,
deberá combinarse todo lo que es el contenido teórico a exponer y ese lenguaje figurativo que va a estar dado también por la interacción que existe entre el estudiante y el profesor, o entre los estudiantes y el profesor, el tutor. No solamente en lo que uno va a diseñar instruccionalmente dentro del aula, sino en esas actividades formativas y evaluativas que se van a generar en el aula. Y esto lo que va a permitir es que se evidencie y que exista un equilibrio entre lo que sería lo estrictamente académico, es decir, lo que tiene que aprender el estudiante, y lo creativamente metafórico. Si pensamos un poco más en cómo debería estar diseñada esa aula virtual, en donde vamos a evidenciar lo que es la metáfora educativa que vayamos a emplear, pues entonces tendremos que tomar en cuenta en el diseño instruccional todos los elementos gráficos, todo el lenguaje que vamos a emplear, todas las instrucciones que se le van a dar al estudiante, y tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo educativo que vamos a utilizar o que queremos que el estudiante aprenda, pero cómo lo vamos a trabajar metafóricamente. Lo que tenemos que tener muy claro es cuál es la idea, cuáles son las ideas principales que nosotros queremos que el estudiante aprenda y cómo las podemos trabajar de una manera más divertida, más amena y más cercana al estudiante. Para concluir, la metáfora educativa lo que nos invita es a repensar la manera de enseñar e incluso también la manera de aprender, porque estamos acostumbrados a que un concepto, una teoría, se nos muestre de una manera directa y aunque no le encontremos significado, pues la tenemos que aprender y lo hacemos de manera obligatoria. Y en la edad adulta solemos ser muy prácticos, por lo tanto lo que tenemos que buscar es atraer a los estudiantes a lo que nosotros queremos enseñarles. Tenemos que conocer cuáles son los intereses que ellos tienen y a partir de allí adaptarnos a la manera en que ellos ven y conocen en el mundo. Si logramos una buena combinación y un buen equilibrio entre lo que debemos enseñar y le agregamos creatividad y tecnología, porque lo estamos haciendo a través de medios tecnológicos, habremos logrado nuestro cometido y además nos habremos divertido en el camino. Muchas gracias por esta exposición y espero haber presentado y expuesto mis ideas claramente. Hasta luego.